Etapa 4 de la Pierramenta y última. Hoy se esperaba mucho público, ya que en sábado además habilitaban los remontes para subir al col de la Ford Class. Así que estábamos con mucha expectativa. Además nos sentíamos bien desde ayer por la tarde. Esa etapa 3 nos sentó bien a los dos. El no llegar al fallo a ninguno nos sentó muy bien. Y hoy venimos a comentar esa cuarta etapa. Como veis, no está Manu a mi lado, él ya se ha ido de camino a España, así que esta vez la comentaré en solitario. Etapa más cortita de la semana, 1800 metros de desnivel por delante y solo 2 subidas si descontamos esa subidita corta que ya nos habían metido los 2 días anteriores para estirar al grupo. Salimos desde el primer cajón de nuevo e hicimos esa primera subida. Teníamos la estrategia muy clara, íbamos a hacer 2 buenos cambios, tanto quitando pieles como poniendo, para así poder ganar posiciones y salir lo más adelante posible de esa primera trampa. Hicimos cambio tipo sprint y nos tiramos para abajo, coincidimos justo en la entrada de la transición los dos, hicimos un buen cambio de poner pieles tipo relevo y salimos en el plano. Probablemente de estos 3 días con esa salida ha sido el día en el que más rápido lo hemos hecho y más adelante hemos salido. No llevábamos a los primeros demasiado lejos y ese plano cada vez ganaba más y más y más pendiente hasta que se metía en un gran muraco, el cual conocíamos del año pasado y sabíamos que era muy pendiente y que se hacía largo. Yo aún así quería darlo todo hoy, no me quería quedar con nada y contaba con que si en cualquier momento yo estallaba, pues Manu se esquiva mejor, me echaría la goma y si no, pues intentaríamos los dos terminar la etapa como fuera. Pero al ser cortita queríamos jugar, queríamos soñar con más y es que nos estaba saliendo una pierna espectacular. Así que iba en el muro totalmente fuera de punto, prácticamente con la sensación de ir en una carrera vertical. Y nos iban pasando más y más parejas y es que la gente está muy fuerte. Por suerte eso se terminaba, llegábamos a un pateo en el cual me permitía coger algo de aire, recuperar algo de ese gran esfuerzo, ya que íbamos en fila y no se podía adelantar fácil. En ningún momento nos hemos parado, pero sí que el ritmo no era tan alto porque al final era una hilera de corredores. Ya saliendo del pateo se escuchaban a lo lejos griterío de gente y nos empezaba a poner antecedentes de lo que iba a ser el día de hoy. Después de ese pateo, en el perfil ya estaba dibujado que la subida sería muy tendida y al haber ganado yo fuerza, conseguimos empezar a meter una marcha y otra marcha y otra marcha y ritmo, deslizando muy fuerte en los llanos. Yo me encontraba muy bien y he entrado ahí en un bucle de encontrarme bien, estar terminando la pierna. La traza me gustaba mucho, el paisaje era impresionante, además cazábamos a los de adelante, me sentía bien deslizando, muscularmente respondían muy bien las piernas y esto nos ha hecho no parar de meter ritmo. El pobre Manu se quedaba de vez en cuando en las zonas más llanas, ya que empujando mucho de brazos conseguía avanzar muchos metros, pero en cuanto picaba un poco para arriba, él conseguía recortarme y recuperarme y seguíamos avanzando y ganando posiciones. Esta subida que nunca parecía que terminaba porque siempre había un revuelco, un giro a izquierda, un giro a derecha, otra Z, seguía por la loma, cada vez nos acercaba más a un bullicio que se escuchaba a lo lejos como un estadio de fútbol, pero la niebla no nos dejaba verlo, hasta que finalmente
la traza se despejaba y veíamos la gran masa de gente que nos estaba esperando al final de esta subida. En ese punto los pelos se me han puesto como escarpias, y es que a mi cabeza solo podían venir esas grandes imágenes y míticas imágenes de la Pierramenta que tantos años llevo viendo. Había un pasillo espectacular con un montón de gente animando, con motosierras, cencerros, haciendo mucho ruido, con banderas, pancartas, un auténtico espectáculo y una gran fiesta del esquí de montaña. Ese pasillo te llevaba en volanda hasta la transición de quitar pieles, en la cual nos lanzábamos para abajo, y en esa bajada, con una nieve húmeda porque había estado lloviendo, podíamos coger bastante velocidad, podíamos ir bastante rápido, y adelantamos a varias parejas en unos puestos en los que ya nadie es cojo, a nadie le regalan nada, y que día atrás tan difícil era ganar una posición entre todos esos oponentes. Llegábamos a la transición de abajo, hacíamos de nuevo un buen cambio con otras pieles nuevas que teníamos reservadas, y iniciábamos esa última subida que nos llevaría de nuevo a esa masa de espectadores. Te pongo una mano. 83, 48, Déjalo ahí y me da la piel. Voy al límite para arriba y vas en patas para abajo. Has bajado muy bien tú. 202. C'est bien. Y solo con la emoción, la adrenalina de volver allí, de además estar en esas posiciones y encontrarnos tan bien, de nuevo metíamos ritmo y ritmo y ritmo, y por todas las zetas íbamos cogiendo cada vez a más parejas, recortando posiciones, y estábamos ya con gente en las que las etapas anteriores los veíamos muy adelante y nos habían estado metiendo entre los 3 y 5 minutos en días anteriores. Hoy estábamos mano a mano con ellos. Así llegábamos a la transición de esquí a mochila, que nos subiría a una mítica arista que ya hicimos el año pasado. Esta vez se hacía sin crampones, y es que estaba muy franca, con buena huella, y de nuevo esa masa de gente que te ves en mitad de la montaña, y tanta gente animándote, es una auténtica pasada. Cambio tipo sprint ahora. Sabíamos que teníamos muchas posiciones a tiro y nos tiramos para abajo muy rápido. El inicio era una diagonal sin mucha complicación, pero que había que ir bastante rápido, y de vez en cuando había cambios de nieve. Y en uno de esos cambios de nieve a Manu se le metía el esquí en nieve sin pisar, eso le hacía que se enganchara, tenía una caída. Yo no me daba cuenta y se quedó con el esquí clavado, un poco retorcido, y esto le provocó que tardara en salir de esa situación. Yo, en cuanto vi que Manu no venía, estuve esperando, pasaba los segundos, llegaba a pasar hasta más de un minuto, hasta que finalmente lo veía aparecer. Le preguntaba qué tal estaba y había entendido que había tenido una caída, pero parecía que todo el material estaba bien, así que seguíamos el descenso.
Eso sí, a Manu se le notaba ya algo más reservón, y es que después de una caída así suele costar reconectar con la carrera. Aún así, el hecho de irle marcando y el estar jugándonos posiciones le hizo bajar bastante rápido, y así nos metíamos en el tramo de bosque que ya conocíamos, con todas las revueltas, bañeras. Además coincidíamos con la pareja de italianas que se estaban jugando el podium, y también nos metíamos a rueda de ellas. Y llegábamos a la transición de poner esquí en mochila, habiendo pasado a la pareja de Dani y Asier, grandes amigos, los cuales han estado disputando el top 30 en todas las etapas. Oli. Bien, Manu, va. Buen cambio. Los tenemos, ¿eh? ¡Ay, zancadilla, zancadilla! ¡Va, Manu! ¡Me cago en Dios! ¡Ah, bicho! Grita, grita si lo necesita. Dale, dale, dale. ¡Un palo en el radio! ¡Guarda pa' tu derrutor, cabrón! Y ahí, con un pique sano con ellos, finalmente en el pateo se nos escapaban y llegaban justo delante nuestra a meta. Haciendo en esta última etapa posición 33, a solo 50 segundos del top 30, nuestro probablemente mejor resultado en la Pierramenta, y lo cual nos afianza en ese top 35 en el cual ya nos metimos el día anterior. La verdad que esta carrera ha sido una auténtica pasada, puro esquí de montaña, la organización es brutal, hagan las condiciones que hagan, sacan un recorrido 5 estrellas, toda la logística, el ambiente, también la convivencia que no estáis viendo en los vídeos, pero hay detrás de cada etapa con el resto de parejas españolas. Ha sido una semana increíble, inolvidable. Muy agradecido de Manu, porque la verdad que en estas carreras por etapa el venir con un gran compañero es fundamental, ya no solo por la etapa en sí, sino toda la convivencia durante la semana. Además, este año nos hemos compenetrado súper bien, casi no nos hacía falta ni hablar para saber cómo iba el otro, y ayudarle en lo que necesitaba, darle ese ánimo que sabías que lo iba a meter de nuevo en carrera, darle ese tip técnico en el momento preciso, y la verdad que ha sido brutal. Espero poder repetir alguna pierra más contigo, Manu, y es que podemos soñar más en grande, ya lo hemos visto, y estamos con los mejores del mundo en la mejor carrera del mundo. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto con otro vídeo. Adiós.